Me da mucho gusto saludarles en este nuevo episodio de CMQ Televisión. En el reino de la opinión es uno de los títulos que son novedades editoriales en el Colegio Mexiquense. Este texto fue escrito por la doctora Elba Chávez Lomelí, quien posee una gran trayectoria en medios de comunicación. Además, su curiosidad y su pasión por la historia la llevó a los papeles sueltos, hojas informativas, predecesores de los medios de comunicación en México, y en el libro los analiza y los contextualiza para entender el paso del México colonial al México independiente. La presentación de este libro se llevó a cabo en el Museo Casa Toluca 1920, en el centro de la ciudad de Toluca. A continuación escucharemos a Diana Mancilla Álvarez, una de las comentaristas de este libro. Desde el título es fascinante y te invita de inmediato a leerlo. En el reino de la opinión, impresos y nueva cultura política, 1820 y 1823. En esta profunda investigación, Elba Chávez Lomelí, doctora, nos lleva por un viaje fascinante a través del tiempo, explorando el desarrollo y evolución de los medios de comunicación y su indiscutible influencia en la construcción de la opinión pública y en la política. Pero primero, quiero decirle que de verdad me siento muy honrada, Elba, y agradecida de haber sido invitada a presentar tu libro, que creo que para ti es uno de los grandes tesoros de todo lo que has hecho. Y este libro de una mujer por la que siento admiración y respeto, un libro verdaderamente extraordinario, imperdible para periodistas y obligado para catedráticos y estudiantes, no solo de comunicación y periodismo, sino también de ciencias políticas. Y por gusto, ahora sí, valga la redundancia, de quienes gusten de la lectura, de una buena lectura. Porque es un pedazo de la historia de México, de nuestra gran historia de México. Esta obra es una profunda investigación y Elba Chávez nos lleva por un viaje fascinante a través del lapso de 4 años, explorando el desarrollo y la evolución de los medios de comunicación y esa gran influencia que tuvieron. Desde que la conocí hace 14 años, me di cuenta que era una mujer incansable, inteligente, estudiosa, disciplinada, y todos los atributos que quieran ponerle, de verdad. Siempre le he dicho que sus días son de 36 horas. Imagínense, o sea, qué capacidad de estar trabajando, estudiando, dando cátedra. Ese es Elba Chávez. Ella es Elba Chávez. Rescaté un par de frases de este reino de la opinión, de Álvaro Flores Estrada Una, publicada en el Español Constitucional, editado en Londres en 1818. La opinión es la reina del mundo, cuyo único imperio es indestructible. Sensacional frase, o sea, rescatada en este libro, de un medio de comunicación de hace 1818, de ¿cuántos años? ¿No? 200 años. Otra parte es: la opinión es un estricto escrutinio de la colectividad. Lemperriere dice: idealmente cualquier conducta debía estar en el caso de ser pública, porque la publicidad garantizaba la rectitud moral. Hoy, entre más cosas se escondan, es mejor para muchos de los que dirigen los gobiernos y las instituciones, con el argumento de que es seguridad nacional. Este libro es un testimonio detallado de cómo la información ha sido transmitida y recibida por las masas en esos 4 años. O sea, estamos hablando de hace 200 años.
Pero no solo se trata de un recorrido histórico. Elba también desentraña parte de la psicología detrás de la opinión pública, explorando cómo los medios han moldeado, reflejado y en ocasiones manipulado la percepción colectiva. Desde las hojas sueltas o panfletos, como les llamamos ahora, o sea, los famosos panfletos, que a veces los desdeñamos, y que la fuerza que tenían las hojas sueltas en ese entonces, hasta los medios ya más formales e impresos. Aquí nos muestra el papel preponderante que han jugado en la historia de México. Este libro es una herramienta esencial para estudiantes, profesionales y cualquier persona interesada en entender el poder y responsabilidad que recae en aquellos que tenemos la capacidad de informar al público. Elba Chávez Lomelí, con su enfoque meticuloso, muestra pasión por el tema y ha creado una obra que no solo es informativa, sino también inspiradora, recordándonos la importancia de la objetividad, el discernimiento y la ética en la era de la información. De verdad invitamos a todos a leerlo y descubrir cómo los medios de comunicación y la opinión pública han definido nuestro pasado, moldean el presente y sin duda seguirán influyendo en el futuro. Muchas gracias. Otro de los comentaristas fue el maestro Arturo Espinosa, asesor de comunicación y periodista. Así que vamos a escuchar sus comentarios. Cuando yo conocí a Elba, lo primero que yo conocí de Elba fue su voz. Fue en una llamada en una tarde que empezamos a platicar, pero le puse rostro a la voz meses después, cuando en medio de un evento que estábamos en gobierno, yo estaba trabajando, estaba sacando el boletín, yo estaba sacando la nota, tú estabas en gobierno y yo estaba como reportero. De repente, no sé por qué salió la conversación de que si a mí me gustaba la historia. Le dije, sí, me gusta mucho la historia. Y durante 5 o 6 minutos se nos olvidó el evento y las cosas y empezamos a platicar sobre lo que venía. Eso fue hace ya 8 años. Y siempre de alguna forma u otra estábamos, como decía Diana, pendientes de lo que iba a pasar, de cómo se iba a hacer el texto, dar a conocer el texto. Porque siempre he pensado que toda frase, todo texto o todo lo que se escriba tiene una repercusión, por más pequeño o más alto que sea. Y eso fue hace 8 años. Y de repente recibo una llamada hace aproximadamente 2 meses y me invita a que presente el libro. Me lo entrega y me dice que es algo sobre la cuestión de la opinión y lo empiezo a ver y ahora me voy a 200 años antes. Cuando empecé yo a leer el libro, son 4 capítulos, 444 páginas aproximadamente, dividida en 4 tantos, pero el primer capítulo creo que es el más importante que todos tenemos que leer, porque lo divido en 2 cosas. Uno, la lectura por placer, ahorita voy para allá, y la lectura meramente informativa. Empezar a saber todos los detalles de los papeles sueltos, que a veces nosotros conocemos como folletos, incluso hasta como panfletos, y de repente llega la parte donde ella los define como papeles sueltos, y yo no entendía a qué se refería con papeles sueltos. No podía yo imaginar lo que eran los papeles sueltos en esa época. Entonces me tengo que remontar 200 años atrás, imaginar que estoy en una calle de la Ciudad de México, me toca la Ciudad de México, y de repente saber que un niño salía con papeles que estaban impresos, 300 números nada más, que salía a las calles a vocear lo que estaba en el papel, y lo que más me sorprendía era que los niños no sabían leer la mayoría de las veces, que eran las personas que los contrataban, que les decían, aquí dice esto de título, y pues ellos se ven a gritar. A veces yo creo que todavía pasa lo mismo, pero en otros medios. Entonces me sorprendió mucho esa parte de saber que había niños que salían con los 300 pliegos a gritar, que la gente les compraba los pliegos, algo que ya muchos de los que están aquí, porque veo que son muy jóvenes, seguramente no saben a comprar el periódico las mañanas. Ya no hay papeles solicitantes. Sale el niño a gritar, empieza a contar la historia, se empieza a vender y empieza a hacer un negocio. Y al mismo tiempo es la manera en que todas esas letras comienzan también a ocuparse. Distingo 2 cosas. Uno, las ganas de que alguien tiene algo que decir, y las ganas de alguien que no tiene ganas de que se diga, que creo que es lo más importante desde mi profesión en materia periodística. Me voy a la lectura por placer, porque esa era la parte académica, pero la lectura por placer fue
Le agradecí mucho a Elba cuando empecé a leer el texto. Deben de leer el capítulo 1, porque te transporta a aquellos años de 1821-24, cuando todavía ni siquiera se consumaba la independencia, cuando ya estaban estaban en cierres, niños gritando en las calles, autores esperando que se leyeran esos papeles sueltos, empresarios dispuestos a ganar dinero con esos papeles sueltos, y la inevitable censura desde hace ya 200 años, que alguien no quería que se supiera. Para mí esa fue la parte más importante de la lectura, por placer que tenía eso. Eso fue hace 200 años. Pero entonces, empezando a ver, me di cuenta de la historia real, y ahora me transporto a la historia presente. Me di cuenta que seguimos prácticamente igual. Seguimos teniendo papeles sueltos ahora que no están en papel, están impresos en digital. Sigue siendo la misma ansia por varias personas de decir las cosas. Están los medios grandes de comunicación, los conocemos todos, pero todos nosotros de alguna u otra forma nos hemos convertido en papeles sueltos. Posteamos, editamos, tuiteamos, gritamos, nos reímos de los memes, y el hecho de reírnos de un meme ya nos hace ser un papel suelto de alguna manera. O compartimos un meme, seguramente muchos de ustedes también lo por ahí. Entonces, es la inevitable ciclo de la historia que se está repitiendo, aunque ahora lo vivimos en digital. Ahorita me lo comentaba con Tara, me dijiste, si no, ya no compro libros, salgo a comprar el periódico. Pero bueno, el libro sigue vigente por eso, es saber cuál es la historia de lo que somos actualmente. Y hay una frase que a mí me quedó muy grabada por el doctor, que decía específicamente: lo que pasa es que todos trataban de gritar, y todavía tratamos de seguir gritando cosas, inevitablemente, a lo que nos dedicamos. Porque no importa la profesión que tengamos, no necesitamos ser periodistas, siempre tratamos de gritar algo y de que nos escuchen. ¿Y por qué no también ganar dinero con eso? Que es la parte importante, que es otra cosa que toca. No solo salían las cosas a la vista, también se trataba de ganar dinero. En ese sentido, me sentí un poco triste, porque no sé si en 200 años vaya a haber una Elba que vaya a hacer la recopilación de todo lo que estamos de las redes sociales. Nadie lo está haciendo, nadie lo va a hacer. Pero ojalá en 200 años alguien saque un libro de la gestión de la opinión, o nos robamos drones o algún tipo de inteligencia artificial. Leía yo a Chomsky hace como 2 días y nos decía un poco sobre lo que la inteligencia artificial está haciendo. Es el gran plagio de todos nosotros, y al mismo tiempo es la modificación de absolutamente todo. Entonces yo creo que hace 200 años un niño gritaba con papeles sueltos, no sabía leer. Hoy sabemos leer, no nos sabemos informar. Y seguramente en 200 años los datos serán más, pero siempre vamos a necesitar un hilo conductor como el que nos dio este libro. Les recomiendo mucho el primer capítulo. Muchas gracias. Toca el turno de escuchar a Miguel Ángel Ramos Martínez, coordinador de comunicación social en el Senado de la República. Y pues qué decir, tan solo de ver esta portada de un periodo de la historia de México que en lo personal me apasiona mucho, y donde la doctora Elba hace un trabajo quirúrgico. Yo lo puedo calificar como una investigación una endoscopía a la historia de México. Con este libro, En el reino de la opinión, somos partícipes. Elba tuvo el tino, y no solamente el tino, sino todo ese profesionalismo que le caracteriza, la entrega, la dedicación, la perseverancia que nos consta, de pasar días, noches sin dormir, para llevarnos a vivir de la mano de este libro, y por eso se los recomiendo. ¿Por qué leerlo? Vamos a vivirnos no solamente el parto, estamos en las contracciones de la República. Elba nos lleva no solamente a la contracción y al nacimiento del país, sino a ver cómo se interpretaba en la voz de los papeles sueltos, en la posición en este caso, los liberales, los conservadores, que ahorita se me olvidó la palabra que utilizo, pero vamos a ver cómo va evolucionando el país en esos años tan difíciles y tan importantes para el país, en lo político, en lo social. Vemos el habla de aquel tiempo, vemos el nacimiento del periodismo, y cómo se da este proceso de comunicación naciente en un país que incluso a la fecha sigue trabajando por encontrar su rumbo, ¿no? Yo siempre he dicho que en México somos actualmente un adolescente que está tratando de encontrar su rumbo fijo, pero estamos en ese parto difícil, que intentó a veces ser sietevecino, pero cuando llegó a los 9 meses fue muy difícil, con muchos padres, algunos no reconocidos como
Iturbide, a quien muchos lo tienen escondido y lo tenemos escondido ahí en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Pero es realmente a quien le demos la patria, ¿no? Puso orden a toda esa convulsión que se había provocado a raíz de un suceso en Europa, en España, el rey de Francia, se me olvidó el nombre, Napoleón III, tenía convulsa España e indirectamente acá tratado de reivindicar el virreinato, termina siendo una independencia a veces no querida, pero se dio el momento y así es la historia. Este parto que yo veo en el reino de la opinión enriquece mucho. No sé si aquí todos sean comunicadores o qué perfil tengan, pero aunque no sean comunicadores ni periodistas, vale la pena adentrarse en esos días en los que poco se habla. Pareciera que en la historia de México hay un salto del virreinato al México independiente ya viviendo, ya es independiente, y de pronto viene Maximiliano y de pronto viene la Reforma, y entonces hay un periodo oscuro que no por eso deja de ser interesante, y a lo mejor si lo comprendiéramos mejor y a fondo, tendríamos una visión diferente del país y de lo que actualmente estamos viviendo. Y eso es lo que hace en el reino de la opinión, donde la doctora nos regala un documento que de verdad a partir de hoy se debe de volver un ejemplar imprescindible en todas las bibliotecas, no solamente de quienes estudian la historia, sino la comunicación, la política. Hay muchas vertientes, muchas disciplinas que pueden llegar y abrevar aquí, seguramente vendrán a enriquecer el trabajo de la doctora. Es un trabajo doctoral y como tal está exquisitamente detallado, pero no solo eso. A veces los trabajos doctorales son pesados y uno ve el libro y hay lectores de a peso, ¿no? Que valoran el libro, este no lo voy a leer porque son muchas páginas, ¿no? Queremos algo breve. Pero de verdad es tan detallada la investigación, tan clara, que además viene acompañada de una redacción impecable, una redacción periodística, amena, clara. Además los ejemplos que vienen ahí presentados nos dejan ver esa picardía mexicana que había desde aquel tiempo, ese apasionamiento. Yo tuve oportunidad de conocer parte de la investigación hace un tiempo. Yo me apasioné y dije en su momento a la doctora que descubrió el Facebook, descubrió las redes sociales de hace 200 años. Es así, este debate de papeles sueltos que se daba es el intercambio que se da en comentarios, en tweets, bueno, ahora X, en publicaciones, en posts. Es tan vigente, nos habla de cómo la comunicación, y en este caso el incidir en la opinión pública, es un tema tan vigente y tan igualitario siempre, igualitario en la concepción de que es la misma necesidad que se tenía hace 200 años como la tenemos hoy, de dejar claro un posicionamiento, ¿no? Hoy lo vivimos entre conservadores y liberales o libertarios, y en ese tiempo también se vivía de una forma, cada quien defendiendo su posición, su forma de ver en este caso al país o los sucesos, y cómo eso hacerlo incidir en la opinión pública, ¿no? Ya una masa que en ese tiempo se veía, una masa que necesita saber el porqué de la posición política o de cualquier tipo en el contexto social, porque aborda, es muy interesante porque no solamente aborda el tema político, el tema social, alguien que solamente tenía la necesidad de comunicarse, esa cuestión de las recetas que me parece muy interesante, las metáforas, toda la ironía que se maneja, sin duda es un nuevo género, incluso que podríamos catalogar literariamente, muy típico de México porque es como somos, y es un gran descubrimiento que se hace en este libro, y que de verdad yo les invito a leerlo. Yo reconozco ampliamente el trabajo de la doctora Elba. La doctora Elba Chávez nos invita a imaginarnos no solo cómo eran impresos y qué decían, sino también cómo se distribuían estos papeles sueltos que hoy son su objeto de estudio. Vamos a escuchar su presentación.
Este es un libro que habla de nuestros octabuelos, o quizás nonabuelos, es decir, de aquellos hombres que hace poco más de 200 años abrieron espacio e incursionaron en una noble profesión. Es una obra que sigue las pistas de los antecesores de quienes nos dedicamos a la comunicación o al periodismo. También es una investigación sobre los inicios del periodismo en México y de la opinión pública, de sus formas, las dificultades a las que se enfrentaron, las maneras en que innovaron y los recursos materiales y estilísticos de los que echaron mano. Torrente, fuerza indestructible, impetuosa, reina, contrapeso a la autoridad, portadora de la verdad, son solo algunas de las palabras que los hombres de inicios del siglo XIX emplearon para referirse a un nuevo concepto que justamente comienza a perfilarse, a definirse, no existía antes, comienza a invocarse a partir de entonces, la opinión pública, que es descrita, coincido con Diana, en retomar la cifra, porque además es uno de los grandes teóricos, vamos a decirlo, de estos inicios de la opinión pública, el español Álvaro Flores Estrada, que efectivamente le define así, ¿no? De ahí el título, como la reina del mundo, cuyo único imperio es indestructible, cierro cita, y que sintetiza bien una de las percepciones sobre el lugar que estaba jugando la opinión pública en ambos lados del Atlántico en la segunda década del siglo XIX. La opinión pública sí irrumpió en el escenario hispanoamericano como una fuerza nueva, como señalan los hombres de la época, con la metáfora de torrente, que inundó los territorios de habla hispana y que junto con la prensa y la sociabilidad se convertirían en características sobresalientes que moldearían la política moderna. A partir de 1820, tras restablecerse la monarquía constitucional y con ella la libertad de imprenta, uno de los derechos más relevantes, el cual, junto con el de representación y el de la soberanía, fue fundamental para construir el mundo político, reconstituir el mundo político e iniciar el tránsito del antiguo al nuevo régimen. Tiempo en que comienzan a emitirse diversas opiniones en un tipo de publicación que los contemporáneos denominan papel suelto, como el propio José Joaquín Fernández de Lizardi o Carlos María de Bustamante, solo por citar algunos. Entonces, esto nos ayuda un poco a entender cómo una vez que se nos permite, a los hombres de la época se les permite publicar sus ideas políticas, pues todos se volcaron, incluso hasta los que no tenían experiencia, bachilleres, colegiales, clérigos, por supuesto, también encontramos, que no tienen experiencia en escritura pública, comienzan a opinar, ¿no? De ahí la importancia. No opinan en los periódicos, opinan a partir de los papeles sueltos. ¿Sí? 450 papeles impresos que yo catalogo como papeles sueltos. ¿Por qué? Porque todos tienen ideas políticas. Descarto los sermones, descarto los catecismos, descarto los novenarios, descarto los edictos, los bandos, porque hay una infinidad de, yo creo que cada año tenemos 3.000 ejemplares de papeles sueltos. Sin embargo, el papel suelto adquiere carta de nacimiento, vamos a decirlo, porque es un impreso que siempre va a tener un contenido de corte político, ¿no? Los autores no estaban sujetos a la anuencia del editor o del director para publicar. No dependían de los tiempos de producción del dueño de la imprenta, de tal forma que las opiniones podían salir a la luz pública para atajar, contestar, defender o impugnar una idea con mayor rapidez que un periódico. Los papeles sueltos se constituyeron en el medio en donde se ensayaron diversas formas de escritura pública, a la cual se asomaron autores de raigambre y un grupo emergente que peleaba un lugar en el recién abierto espacio público. Rechazado, vilipendiado y criticado, en esta clase de impreso se registra la más variada y veteada discusión política, en un momento tan decisivo y coyuntural para la nación, pues en esos meses del segundo semestre de 1820 y de los primeros del 21, se consolidarían las bases que permitirían encaminar todas las fuerzas hacia la consumación de la independencia, en donde en definitiva, según puedo adelantar en esta investigación, la opinión pública fue un componente esencial.
Si usted está interesado en adquirir este libro, le sugerimos que visite nuestra librería en nuestra sede Santa Cruz de los Patos, aquí en Sinacantepec, o bien puede solicitarla a través de nuestra librería virtual. Entre al sitio www.cmq.edu.mx. Nos vemos en la próxima.